Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que me estés escuchando, bienvenidos a un episodio más de Sin Tapujos. Yo soy Tere Lacayo y aquí hablamos de muchos temas de la vida, sin filtros, sin máscaras y sí, sin tapujos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que tengan una excelente semana. Yo estoy aquí otra vez, sé que me he perdido y como que a nadie le importa. Pero me he perdido un poco porque siento que eso de lanzar temas así como que a lo loco no es mi estilo. No me gusta hablar de cualquier tema por hablar, solo por sacar un episodio, sino más bien que quiero pues sacar temas que de verdad sean interesantes, que de verdad me gusten hablar de ellos. Y es por eso que a veces puede ser que no sea constante, cosa que voy a intentar hacer mejor y tal vez hacer una lista de cosas de las que quiero hablar. Pero es que a veces en mi mente de la nada me surge un tema así, como que quiero hablar de esto en el momento. Entonces me gusta más que sea instantáneo, que sea genuino. Por eso es que pues me he perdido un poco. Pero hoy tengo un tema muy interesante, un tema que tal vez se sientan identificados o tal vez compartan conmigo, y me gustaría hablarlo porque creo que es algo que no tanto la generación de los millennials, sino un poco de la generación Z, aunque yo no sé, porque yo siento que yo soy parte de la generación millennial, pero también entro en la generación Z, o sea, como que estoy en medio de eso y realmente no sé qué generación soy, porque estuve sin internet y también pues estuve para cuando empezó el internet. Entonces es como que un poco confuso, pero es algo que nos afecta como que a muchos. No puedo decir a todos porque no hablo por todos, pero hablo por la gente con la que he compartido temas, con la que he compartido pláticas y que hemos hablado de lo que es la nostalgia por el pasado o esa añoranza por cierta época donde quisiéramos estar. Quiero hablarles de algo que creo que nos pasa a muchos, que yo misma he notado bastante en mí, en la gente que me rodea. Y es esa sensación de querer vivir en otra época. No sé si les ha pasado, pero a veces estoy escuchando música o viendo fotos antiguas o me pongo ropa de segunda mano y siento como un algo, como una añoranza, como no sé si nostalgia, pero sí siento algo como especial. Es como una especie de, sí, llamémosle añoranza por algo que nunca viví o que viví muy poco, como si hubiera nacido en el momento equivocado. A veces he sentido eso cuando escucho música, cuando veo ropa vintage y ese tipo de cosas, o cuando me acuerdo de animaciones que veía de chiquita en los 2000 o de animaciones que no eran de mi época, eran de los 90 y se siente como un extraño. Y siento que no soy la única porque lo he visto en amigos cuando platicamos. Lo veo mucho en las redes sociales con esto de la estética de los 60, de los 70, de los 90, en fin. Lo veo en la calle, en algunos diseños, en alguna fachada, en cómo se viste la gente. Y digo, nuestra generación está completamente enamorada del pasado. Y hoy quiero hablar de eso, de por qué lo romantizamos tanto, o sea, cuál es el sentido o por qué lo hacemos. Esto no es como que yo tenga experiencia, o sea, ni que esté científicamente probado, ni nada de esas cosas, sino que lo digo más bien desde lo que yo he observado, he leído y he analizado con el tiempo. ¿Por qué romantizamos tanto el pasado? ¿Qué nos dice eso de nosotros? Y de si tiene sentido o si simplemente estamos huyendo de algo. O sea, sin tener respuestas perfectas, es más como una conversación. Así que si les llama mucho la atención el tema, pónganse cómodos que vamos a hablar un poco de eso. Voy a empezar con algo que me parece muy revelador y que probablemente han notado ustedes también. Por ejemplo, los audífonos con cables. Creo que los audífonos con cables están de vuelta y no porque sean mejores. Todos sabemos que los inalámbricos son más cómodos, no se enredan, no tienen que preocuparse por el cable, pero algo pasó. De repente los audífonos con cables son cool, son como más, no sé la palabra exacta. Lo ves en el metro, lo ves en las calles, lo ves en la gente cuando toman café, están con sus audífonos con cables.
O sea, no tanto pensamos en la comodidad, sino en cómo nos hace sentir eso, porque yo he tenido audífonos con cable, me gusta andar así, pero es porque me siento, no sé, me siento como de otra época, me siento como relajada, aunque sé que se me pueden enredar. Hay algo de eso que se siente bien. La gente lo usa casi como accesorio. ¿Por qué? Creo que porque tienen algo, o sea, una estética, una sensación. O sea, te los pones y parece que estás en los 90 casi caminando por una ciudad que todavía no sabía ni lo que era TikTok, ni que era Instagram, ni que era Facebook. Simplemente gente caminando por las calles, privándose con la música que les gustaba escuchar, sintiéndose ellos mismos y que nada más importaba y se sentía cool. Y eso es solo un ejemplo de una cosa mucho más grande que está pasando. Yo miro a mi alrededor y veo a gente de mi edad vestida con ropa que parece sacada del armario de nuestra abuela o de nuestra mamá cuando ellos tenían 20. Este tipo de pantalón de tiro alto que ya llevamos rato, ya llevamos años usándolo, esos colores como lavados, esa tela que se siente como si ya tuvieran historia, hasta el olor te lo dice todo. Pasas a las tiendas y no hay nada de eso. Entonces donde más lo puedes encontrar es en la ropa usada. Pues comprando en tiendas de ropa usada no solo porque es más barato, sino porque esa ropa tiene algo que la ropa nueva no tiene. Tiene pasado. Y eso es algo que realmente nos llama la atención por los colores, por los patrones. Porque la ropa de hoy en día es bonita la ropa de hoy, es elegante. Pero es una ropa, siento yo, muy que todo mundo puede usar. O sea, que todo mundo la tiene, que todo mundo la lleva. Mientras que si encontrás una camisa, por ejemplo, con un logo viejo de los 90 que nadie más tiene y ves una camisa lisa, color khaki, creo que nosotros primeramente vemos y captamos todo por la vista, valga la redundancia, y lo que nos llama la atención son los colores, son las figuras, son los patrones, el diseño. Para los que somos demasiado visuales, o en realidad el ser humano es muy visual, bueno, llama más la atención eso, y yo por ejemplo escogería ese logo viejo más que una camisa lisa básica que en cualquier tienda la vas a encontrar. Entonces eso es como algo muy interesante, cómo nos llama la atención las cosas que son retro en realidad, que no tenemos todo el tiempo, que no vemos todo el tiempo. Y con esto también hablo de la música. Hay géneros de los 80 y los 90 que están en todos lados ahora siendo escuchados por gente que no había nacido cuando se grabaron, y en eso yo me agrego ahí porque yo escucho música que mis papás escuchaban o incluso que mis abuelos escuchaban. Hoy gran parte de mi lista, por ejemplo, de música es mucho de los 80, es mucho de los 90. Hasta he escuchado música que me ha gustado de los 50 y digo como que cada vez que la escucho siento algo que no puedo explicar, pero es como que si estuviera en esa época, en ese momento, como si quisiera trasladarme a ese momento y saber cómo se vivía antes. Claro que obviando que en esos tiempos no hay que romantizar tanto esos tiempos porque también pues fue muy difícil, fueron etapas muy difíciles para nuestros abuelos. Hay algo de esa estética que nos hace querer estar en ese momento. Eso de pues escuchar música de esos tiempos es algo interesante y es algo que me da pues de ponerle atención a qué se trata o por qué lo hacemos. Y no hablo de la música que se recuperó y la modernizaron. Hablo de que los que escuchan esa música tal cual, el vinilo volvió. Los cassettes en muchas partes volvieron. Los CDs también volvieron o están volviendo. Y me acuerdo que antes era como que casi un ritual ir a buscar tus discos, tus CDs para escuchar tu música, y encontrabas como que discos con canciones mixtas de salsa o de un género específico, rock. O sea, era como que el ritual de ir a comprar tu CD y luego el ritual, no sé, sacarlo de la caja, o sea, los diseños de la caja que venían, colocarlo en tu grabadora, o para ese tiempo creo que existían los CD player. Me acuerdo que yo tuve uno muy bonito que lo cuidé por mucho tiempo. Bueno, ya después pues se los pasé a mi papá y ya después no supe qué pasó con ellos. Pero me acuerdo eso de que teníamos un álbum. Mi papá desde antes yo le veía que él tenía un álbum lleno de CDs, o sea, de esos plastiquitos donde ibas metiendo CDs por CDs por CD y los tenías como que categorizados en distintos géneros.
y el usar el CD player para mí era lo más cool del momento. Y ese ritual, como les digo, de poder hacer todo eso y que de hoy en día pues nada más solo con un clic pues reproducís tu música y pues sí, es más rápido, lo puedes hacer en nada de segundos, pero creo que el ritual de utilizar el CD, de agarrar el CD, meterlo a la grabadora o al CD player, era como que, no sé, para mí que era algo como que mágico en ese momento. Y el hecho de que el CD tenía una estética muy bonita, o sea, lo ponías contra el sol y te generaba muchos colores, o sea, yo me quedaba como que viendo cómo se formaban colores azules, o sea, parecía hasta un círculo cromático un poco de cómo aparecían esos colores. Y creo que también, además de el ritual y de sentir el material, era más que todo también la estética de lo bonito que eran los CDs. Y bueno, ya después vinieron los MP3, que también es algo que me gustaría volver a ello, porque creo que es algo que te conecta directamente con la música y el momento en el que estás. Porque si estás con el celular escuchando música, de repente y que venís y te metes a WhatsApp, y de repente venís y te metes a TikTok y paras la música, porque es algo que a mí me pasa a veces, que uso el celular escuchando mi música, pues detengo la música y me meto a TikTok y ahí, o sea, me perdí completamente. Y lo que tiene el MP3 es que te conecta en ese momento con lo que realmente estás haciendo, que es escuchar música, le estás poniendo atención a la música, no hay nada más que te distraiga que no sea lo que hay a tu alrededor, como que si vas caminando, lo único que te va a distraer es la gente alrededor, o si vas en la ruta, o si vas en el carro, lo único que vas a ir viendo es lo que hay a tu alrededor, pero siempre vas a estar pendiente de la música. Y pues no hay nada más que te quite esa atención, pero el celular, pues escuchando música en el celular, en cualquier momento puedes entrar y ver Instagram, puedes ver eso. Y creo que si de verdad quieres escuchar música, te vas a desviar metiéndote a otras apps, ¿me entienden? Entonces creo que el MP3 también, además de ser algo bonito y además de ser algo que para ese tiempo era como el boom, creo que era una forma de conectar con vos y la música sin tener que tener otras distracciones como el celular, que hoy en día pues tenemos todo optimizado en el celular. Hoy en día tenemos el MP3 en el celular, bueno, ya ni el MP3 escuchamos Spotify, escuchamos YouTube. Antes lo bonito de poder descargar esa música en sitios pirateados, y me acuerdo que era como que hacer tu propia lista, no me acuerdo si ese programa que se llamaba Ares, creo, y ahí cuánto tardabas por descargar una música, o sea, te tardabas casi una hora, y dependiendo si era pesada o si era más ligera la canción, y te tardaba un buen de hora, pero, o sea, todo ese tiempo que nosotros pues dedicábamos a poder encontrar la música que queríamos, a guardarlos en nuestros álbumes digitales, a pasarlos de la computadora al MP3, de tener toda esa música categorizada y saber que lo que te costó descargarla, pero la tenés ahí. O sea, todo eso es como que se sentía bien porque también era un proceso, o sea, era un ritual. Y hoy en día pues nada más te metes a Spotify y le das a agregar playlist y ya, listo. O sea, sí, se optimizaron muchas cosas y me van a decir, ay, pero qué aburrida que sos o qué vieja que sos. Pero, o sea, creo que todo eso se sentía más real que lo que hoy en día hacemos. Y tal vez muchos no van a estar de acuerdo conmigo y van a decir, pues prefiero que sea a un clic y ya tener mi música toda descargada a estarme poniendo como 2-3 horas a descargar canción por canción. Es cierto, pero yo pues la verdad es que me gustaba ese ritual porque sabía que me había tomado el tiempo de buscar mi música y de ponerla a como yo quería. O sea, creo que había algo bonito de tomarte tu tiempo por las cosas que te gustan con pasión, ¿me entienden? Pero eso es algo que muchos van a decir, pues hoy en día prefiero Spotify, pues hoy en día, y yo lo uso, no voy a venir aquí de hipócrita a decir que no lo uso, pero sí había algo interesante y mágico de poder hacerlo vos mismo y de tomarte el tiempo de hacerlo vos mismo. Las cámaras de carrete volvieron. No sé, esas que tardás semanas en revelar y nunca sabes bien cómo salieron las fotos hasta que las tenés en la mano. Cuando podríamos tener todo en alta definición y tenerlo de inmediato,
pues elegimos lo más lento, lo más imperfecto, lo que tiene ruido. Por ejemplo, en Instagram o en aplicaciones que existen para fotografía, no todos descargamos aplicaciones para que nuestras fotos salgan súper nítidas y como que casi que se sale de la pantalla. No, nos gusta buscar filtros donde haya un poco de luz, haya granito, que hayan este tipo de efectos, porque nos lleva a la época en la cual no vivimos. Elegimos lo imperfecto, lo que tiene ruido, lo que tiene algo de grumoso y no lo nítido y en alta definición. ¿Cuántos no tienen hoy filtros que simulan el grano de las fotos? A eso me refiero, o sea, esas fotos antiguas o directamente una Polaroid o fotos relevadas en papel que cuelgan en la pared. Hay algo en esa imperfección que buscamos, como si la foto perfecta de hoy dijera menos que la foto movida y amarillenta de antes. Todo esto me parece fascinante y no creo que sea solo moda. Creo que hay algo detrás de todo esto que vale la pena mirar de cerca. Hay algo más profundo que solo seguir una moda o porque todos lo hacen. Y aquí viene lo que más me intriga de todo esto. O sea, mucha de la nostalgia que sentimos es por cosas que no vivimos. Yo, por ejemplo, no crecí en los 80, no tengo recuerdos propios de los 90 más allá de ser bebé, y sin embargo hay algo que en esa estética, hay algo en esa música, en esa forma de vivir que me produce una especie de pena de no haber estado ahí. Y eso es muy raro, ¿no? ¿Cómo podés añorar algo que no conociste, nunca estuviste ahí, nunca lo viviste, pero aún así lo querés? Creo que lo que pasa es que no añoramos la época en sí, creo que añoramos lo que representa, y lo que representan todas esas épocas para nosotros es algo muy simple. Antes era un mundo más lento, era un mundo donde no habían redes sociales diciéndote cómo tenías que verte, donde no te comparabas con miles de personas al mismo tiempo, donde si querías hablar con alguien, lo llamabas por teléfono fijo y si no te contestaba, intentabas después, o si no lo llegabas a ver, aunque estuviera lejos. No habían vistos, no habían en línea hace 5 minutos, no había estas cosas que nos hacen saber qué hace el otro. Era como que un poco más misterioso antes todo, sin la presión constante de estar disponible. Y eso es lo que romantizamos, no los 90 en sí, la calma que imaginamos que había en los 90, a eso me refiero. Y tiene sentido, porque si algo define nuestra vida hoy es la velocidad y la cantidad de cosas que tenemos al alcance de nuestras manos. Todo es mucho, todo es rápido, información, opciones, productos, notificaciones, comparaciones. O sea, vivimos en un estado de estimulación constante que a veces se siente agotador y que a veces tu cerebro ya no aguanta más y quiere colapsar y quiere tranquilidad y quiere solamente ver colores, solamente ver formas, solamente estar ahí sin tener que estar tan saturado. Entonces el cerebro va hacia atrás, hacia algo que aunque no lo hayas vivido, parece más simple, parece más manejable y más humano. Eso era antes, eso era lo bonito de la época de antes. No vamos a romantizar las protestas de antes o cuando las mujeres no tenían derecho antes. No, nada de eso es bueno. Lo que nosotros estamos romantizando es la forma real que se vivía antes y cómo uno se sentía más vivo, se sentía más humano que hoy. Y me acuerdo de una conversación con una amiga hace poco que me dijo: a veces siento que nací en la época equivocada. Y nosotros nos pusimos a platicar y como que llegó hasta esa conclusión. Y yo le pregunté en cuál época le hubiera gustado vivir. Ella me dijo que en los 70, en París, con el movimiento estudiantil y todo eso. Y yo me puse a reír, pero también entendí exactamente a qué se refería. No es que quisiera ella irse a vivir a los 70 de verdad, sin internet, sin muchas de las cosas que damos por sentadas hoy. Lo que quiere es algo de lo que esa época simbolizaba. Y me refiero a intensidad, había propósito,
había más conexión con algo más grande que uno mismo. Siento que la nostalgia al final siempre dice más del presente que del pasado. Algo que también me llama la atención con parte de todo esto son los olores, y hace poco platicaba con mi esposo de cómo ciertos olores te llevan a otro momento de tu vida, a un recuerdo en específico, a una persona. Entonces hay olores que te regresan a un momento en un segundo. El olor a la cocina de tu abuela, el perfume de tu mamá cuando eras más chiquito, el bloqueador solar de las vacaciones cuando vas al mar, el olor a la tierra mojada de algún lugar específico de tu infancia. Es instantáneo, es casi mágico. Un segundo estás aquí y al siguiente estás en otro lugar, en otra edad, con una sensación que no habías tenido en años, y eso es lo que nosotros añoramos, esa sensación de sentirnos vivos, de sentir algo especial. Y creo que eso nos dice algo importante: la nostalgia no es solo un pensamiento, sino que es una sensación en el cuerpo. Es algo que se siente no solo porque se recuerda. Por eso es que escuchamos canciones que nos recuerdan a algo, aunque no sepamos bien a qué, y por eso vamos a lugares que se sienten como de otra época. Y hay algo en nosotros que se relaja un poco. Por ejemplo, cuando digo en lugares que visitamos, ya en todos lados hay restaurantes con estética ochentera, con estética de los 50, con estética gótica. Ya existe eso en la actualidad. Y luego están estos restaurantes finos, bonitos, elegantes. Y mucha gente, cuando les mostrás esas dos opciones, se van por lo más llamativo, que es, no sé, digamos una heladería retro de los 50. Yo prefiero irme ahí a tomarme un helado, a tomarme un batido, que irme a un restaurante elegante donde ponen música italiana instrumental de fondo. Prefiero 1000 veces irme a esa estética, porque hay algo que me hace salir de todo lo común que hay actualmente. Porque cuando estamos en ese estado, de esa sensación de querer estar ahí, de querer estar en esa época, en ese momento, aunque sea por un momento, algo en tu mente descansa. O sea, el ruido baja y sentís que el presente se detiene un segundo. Me pasa mucho, como lo decía, con la música, que hay canciones que son de mi época, pero que cuando las escucho siento algo que no sé nombrar bien, una especie de tristeza bonita, como si la canción me recordara algo que no viví, pero que de alguna manera extraño. No sé si les pasa, pero creo que es una de las cosas más humanas que existen: añorar algo que no fue de nosotros, que no fue tuyo. Y con esto también toco un poco la parte del amor. ¿Cuántas veces no hemos dicho o escuchado a alguien decir que antes la gente se enamoraba diferente, que antes el amor era más bonito, que los amores de antes eran, no sé, intensos, más reales? Pensamos en nuestros abuelos que se conocieron en un baile y estuvieron juntos toda la vida, en los romances de los 70 y 80 que parecen de película, en las cartas escritas a mano que tardaban días en llegar, en el amor que requería esfuerzo solo para comunicarse. Y lo decimos con admiración, como si sintiéramos que a nosotros nos tocó la versión recortada del amor. Pero quiero ser honesta con esto, porque creo que aquí es donde la romantización se pone más interesante. Esos amores también tenían sus sombras. Mucha gente se quedaba junta no por amor, sino porque no había otra opción. O sea, las cartas eran bonitas, sí, pero a veces también eran una forma de controlar. Los amores de antes vivían en contextos que no eran perfectos, que tenían sus propias formas de dolor. Y nosotros vemos mucho de eso en las películas, pero eso también es algo ficticio, no es totalmente cierto, a menos que le preguntemos a nuestros abuelos cómo era enamorarse antes. Porque las películas también, en blanco y negro, las películas de los 50, las películas de los 80, de esas épocas, pues nos vendían algo que no era 100% real. Y nosotros siempre, en general, romantizamos eso de las películas sin saber si realmente todo era así. Todo era un musical, todo era rosa, serenata. No, también había maltrato, mucho machismo también, y aunque lo sigue habiendo, antes era mucho más fuerte, mucho control hacia la mujer, mucha presión hacia el hombre por ser hombre. O sea, todo eso no lo veíamos en las películas, lo veíamos todo color de rosa. Pues sí, los amores de antes vivían en contextos que no eran perfectos, que tenían sus propias formas de dolor. Lo que pasa es que el tiempo limpia todo. El tiempo se queda con la parte bonita
y deja ir la parte difícil. Y nosotros, que solo vemos las fotos y las películas y las canciones, nos quedamos con la versión editada de esos amores. A eso me refiero. Y sin embargo, hay algo que sí echo de menos: la disposición de tomarse un tiempo para alguien, de ir a un lugar solo para verle, de escribirle algo con cuidado, con detallitos, sabiendo que la otra persona lo va a leer, lo va a cuidar, lo va a valorar, de poner atención real, sin que el teléfono lo tengas en la mano, sin la siguiente opción de deslizar, o sea, sin estas conversaciones a distancia. Eso es lo que la nostalgia hace por los amores pasados, está reclamando. No que volvamos a esa época o a otra época, sino que recuperemos algo de esa presencia, ese gesto que cuesta algo y que quisiéramos volver a sentir. Y llevo un rato hablando de por qué sentimos esto y quiero terminar con algo que me parece importante preguntar. Y me lo pregunto a mí y también lo pregunto a todos. ¿Estamos huyendo del presente o estamos buscando algo que el presente no nos da? Porque hay una diferencia. Huir del presente es quedarse atascado en la nostalgia, vivir comparando todo con un pasado idealizado que tampoco era perfecto. No podés disfrutar lo que hay ahora porque siempre parece menos de lo que había antes o lo que imaginamos que había. Eso no suena tan bien en realidad, pero buscar algo es distinto. Si cada vez que miro una foto antigua o escucho una canción de otra época siento que algo me falta, quizás vale la pena preguntarme qué es ese algo y si puedo traerlo a mi vida de hoy de alguna forma. Si lo que extrañas es la lentitud, quizás puedes apagar el teléfono un rato, escuchar un disco entero sin saltarte canciones, escribirle algo a alguien a mano. Si lo que extrañas es la presencia, quizás puedes practicarla y la puedes traer de vuelta. Estar más en donde estás, menos en todos lados al mismo tiempo, porque también es algo muy agotador. Si lo que extrañas es un amor que se toma su tiempo, quizás podés empezar por dártelo a vos misma, por no desaparecer cuando algo se pone difícil. La nostalgia, creo yo, es una señal, te está diciendo algo sobre lo que necesitas. El truco está en escucharla sin quedarte viviendo en ella. El pasado no es un lugar que tenés que volver, pero sí podés ayudarte a saber hacia dónde ir. Con esto no tengo conclusiones perfectas sobre esto. Más que todo son cosas que he estado pensando y que quería ordenar en voz alta. Pero si hay algo con lo que me quedo, que la nostalgia que sentimos, incluso por épocas que no vivimos, pues tiene sentido. No somos raros por añorar algo que no conocimos, no somos ingenuos por encontrar algo hermoso en lo viejo, en lo lento o en lo imperfecto. Somos gente que vive en un mundo muy rápido buscando un poco de calma donde sea que la encontres. Y eso me parece bastante humano. Y eso es algo que hoy en día nos falta. Nos falta color en nuestra vida, nos falta color en lo que usamos, nos falta color en todo en general. Siento que el mundo se ha vuelto como el mundo Pixie, para los que entienden la referencia de los Padrinos Mágicos, y todo era cuadrado, todo era gris, todo el mundo utilizaba la misma ropa, o sea, y hay algo que analizar con qué nos decía, pues ya entrando con conspiración y todo eso, pero qué nos decía, cuál era la crítica o avisando para el futuro de lo que va a ser el mundo, que hoy en día todo es gris, todo es como los Pixies, todo el mundo usa la misma ropa, todo el mundo, o la mayoría pues, porque sé que cuando salgo a caminar veo ciertas personas que siguen otras modas, que son más coloridas, que no les importa cómo se vean con tal de sentirse bien, y me encanta eso, porque si crees que te estás poniendo el mismo pantalón y la misma camiseta de color beige, porque todo el mundo la usa y te quieres sentir cool, pero no te sentís bien con vos mismo, no sentís que es tu identidad, ¿qué estás haciendo ahí? Puedes hacer lo que vos querrás, usar lo que vos querrás, alocate, ponete lo que a vos te guste, el color que a vos te guste, sin tener que seguir la misma regla que todos o la mayoría siguen de cómo vestirse, de cómo verse, de qué música escuchar, porque realmente lo que a nosotros nos hace falta es volver a disfrutar y a crear y a ser nosotros mismos y dejar ese mundo
tan pixie, tan gris. No sé qué opinan ustedes y me gustaría saberlo. Si tienen la intención, me gustaría saber qué piensan de este tema. Si algo de lo que dije hoy te hizo pensar bien, porque para eso estoy. Y nada, esto ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día. Bye.